1 de marzo, gran discusión, es previo al feriado de carnaval. La gente de Codicen, además de estar, digamos, trabajando para resolver estos temas, tienen otros tantos, como por ejemplo, lección de horas por falta de docentes. Sí, en Magisterio egresan unos 750 personas por año, pero se requieren 1000 maestros. En educación media son 780 profesores los que egresan y se necesitan casi 2000 docentes en secundaria. Estas son cifras del año pasado. Y bueno, y otro dato que informaba esta mañana el diario El País es respecto a las asignaciones familiares y la asistencia a clase. Escuchen bien este dato que nos sorprendió. Solo 2% de quienes pierden la asignación retoma los estudios. El factor económico parece que no es tan efectivo al momento de obligar a que los niños vuelvan a clase. Así que la gran duda es ¿qué otras medidas tiene Primaria para incentivar la permanencia de los niños en las escuelas? No le vamos a responder nosotros esta pregunta porque hemos invitado a Héctor Florite, el consejero de Primaria. ¿Cómo estás, Héctor? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo diría que la retención de la asignación es un último paso. Antes hay un protocolo justamente para evitar el ausentismo que hace a que a la tercera falta no justificada hay un mensaje de texto que llega a los padres. Luego está la intervención del maestro, el maestro comunitario, los equipos de escuelas disfrutables, la participación del director, en algunos casos la policía comunitaria. Es decir, en tanto se van reiterando las faltas no justificadas, se van disparando medidas y protocolos que procuran la reincorporación de ese niño a una asistencia regular. Porque Primaria no retiene cuando hay deserción, retiene cuando hay ausentismo marcado, que se establece como 4 faltas, más de 4 faltas como promedio, más de 4 faltas mensuales como promedio desde comienzo del año hasta que se toma el control de asistencia. Y que estas faltas, que equivalen más o menos al 20%, se haya mantenido también en el último bimestre. Es decir, un comportamiento anómico de ausentismo reiterado a lo largo del año que no se corrige en el último tramo y que en consecuencia da lugar a que previa advertencia también del Banco de Previsión Social se retiene la asignación. ¿Qué porcentaje de escolares recibe asignaciones? Bueno, es una mayoría, ¿verdad? Puede ser que esté en el orden del 60, el 70%, no tengo la cifra exacta. De los niños en el país que asisten que asisten a la escuela pública, ¿verdad? Que lo que estamos... A la escuela pública. Sabe que justo uno de los datos que nos sorprendía, que leíamos en justamente la prensa, era que el año pasado, en junio, se retuvo la asignación a 10.450 niños y adolescentes. Sí, sí. ¿Cuántos eran en total entonces los niños que reciben aproximadamente para hablar de...? Bueno, seguramente debemos estar en el orden de los 200.000, pero claro, porque queríamos saber, no tengo un número porque exacto. Nos parece tanto, 10.450, claro, que decimos... Pero en un universo de cuánto. ¿De cuánto? Claro, ahí está. Es difícil valorar si es mucho o poco. Si, de la matrícula total de primaria... Estaría bueno que no fuera ninguno, ¿no? Claro, por supuesto. Sí, eso seguro. De la matrícula de primaria hay alrededor de un 3% de retenciones de asignación familiar. Que, insisto, no son desertores, no son desafiliaciones, son ausencias reiteradas en un sistema que se precia por una obligatoriedad ya del siglo XIX. No estamos hablando de una obligatoriedad reciente como puede ser la educación media o más la educación media superior que consta en la ley, pero todavía queda mucho por internalizar esa obligatoriedad. En el caso de primaria la obligatoriedad está clara, comienza a los 4 años, se extiende durante todo el ciclo escolar y quien falta una y otra vez a lo largo del año va generando una desvinculación que compromete los aprendizajes, pero también compromete pautas fundamentales de disciplinamiento de lo que es la vida laboral o la vida social para, bueno, toda su trayectoria, no solo como estudiante, también como trabajador, ¿verdad? ¿Qué aducen las familias? ¿Usted sabe qué es lo que dicen? O sea, ¿se expiden de alguna manera? Nosotros hicimos un estudio con UNICEF en el año 2014 que procuró indagar en aspectos cualitativos, ¿verdad? Y sobre todo los más chicos hay un ausentismo vinculado
a la no internalización de la importancia de la asistencia en inicial. ¿No? Total, para jugar lo mismo se quedan en casa, Mira. hace mucho frío. En inicial. Eso es sobre todo en ¿Esto inicial. es qué edades? 4 y 5. 4 y 5, claro. 3, 4 y 5, ¿verdad? En primer año todavía la inasistencia es alta, pero mucho menos que en educación inicial. El promedio del ausentismo en educación inicial es el promedio, no lo que le retenemos la asignación. El promedio está en las 40 faltas al año. El promedio de primero a sexto está en 24 faltas al año. Pero este ausentismo no se distribuye de la misma forma y es mucho más gravoso en los contextos más complejos, en el área metropolitana, en los grupos más chicos y en las escuelas de 20 horas, en las escuelas de un turno. Es decir, precisamente aquellos niños que por su edad, porque están comenzando la escolaridad, porque tienen un escaso capital cultural en la casa, vienen de familias en condiciones de vulnerabilidad, porque tienen una escuela de un solo turno. Bueno, los que más precisan son los que más faltan. Entonces el tema de la falta yo creo que es la mayor sangría y el problema número 1 que tiene la escuela uruguaya. Yo diría que no hay ningún otro problema, ni la repetición, ni el nivel de logro, ni los edificios, nada que tenga la gravedad, la urgencia y la necesidad de respuestas firmes como es el tema del ausentismo. ¿Y cómo se arregla el...? Bueno, yo creo que primero se arregla con la convicción de que todas las medidas son necesarias. Yo no creo que se pueda debatir sobre si se retiene o no la asignación familiar, sino que hay que tomar todas las medidas disuasivas y también de promoción de la asistencia que preserven ese derecho del niño a asistir regularmente a clase, porque en definitiva el niño falta cuando hay una familia que no controla la asistencia o que muchas veces la propia familia es renuente a esa obligación. ¿A ustedes les sorprendió este dato de que solo el 2% de quienes pierden la asignación retoman los estudios? Porque uno pensaría, bueno, contaban con este dinero, ahora no lo tienen, vamos a revertirlo de alguna manera para volver. Hace fuerza, claro. Bueno, es una información que llega sobre la segunda mitad del año, tendrían que reintegrarse de inmediato, llevar la constancia de inmediato para poder volver a percibir. Yo diría que es un número muy bajo, que es un número que no es el único efecto que tiene esta retención. Yo creo que tiene un efecto básicamente disuasivo, es decir, que no se produzca el ausentismo. Y en los casos en que se produce el ausentismo pasan estas cuestiones que estoy diciendo, ¿verdad? Familias en situación de extrema vulnerabilidad, situación anómica respecto a las pautas de funcionamiento social, muchas veces alejadas de los centros de enseñanza, con escasa valoración del sentido y la relevancia de la educación. Es decir, estamos hablando del núcleo más duro, más complejo de la exclusión social que padecen algunos miles de familias. Para quien percibe la asignación familiar también es importante que el niño sea atendido en un centro de salud, es decir, que hayan chequeos pediátricos, ¿verdad? Eso Sí, también sí. hace su fuerza en todo esto. Sí, yo diría que el tema de atender a los niños en un país donde nacen tan pocos niños tiene que ser la prioridad, sin duda, de todos los sistemas, el sistema de salud, el sistema educativo, el sistema judicial. Es decir, el Uruguay tiene una nueva caída de natalidad muy profunda, tanto que estimamos que en el año 2020 vamos a tener alrededor de 5.000 o 6.000 niños menos que entran a primaria por efecto de la nueva caída de la natalidad. Entonces, cada niño merece todo el respaldo, todo el apoyo, todo el acompañamiento y no hay medida que esté de más para cuidar la situación de la Y para infancia. apuntalarlos. ¿Se ha pensado en la posibilidad de llevar la escuela a esos niños y no esperar que los niños vayan a la escuela? Yo diría que el maestro comunitario es esa experiencia, ¿verdad? Uruguay es un país chiquito que tiene 2.350 escuelas. No hay ninguna red tan amplia y tan
con un nivel de penetración, de porosidad tan importante como la escuela pública. Pensemos que cualquier departamento tiene más de 100 escuelas, algunas en la capital y el resto en el área rural. Que en Montevideo tenemos 300 escuelas, bueno, con el tamaño que tiene Montevideo. Es difícil que alguien tenga que caminar más de 8 o 9 cuadras. Sí, para pero llegar a una escuela. está el problema ese de la voluntad, ¿no? Que es lo que estábamos hablando, de Sí, sí. entender la importancia. Entonces, ¿podría ser una solución irlos a buscar, pasarlos a buscar u otra alternativa? Primaria destina una parte significativa del presupuesto a transporte escolar, del impuesto de primaria, concentrado en escuelas especiales, la mayoría, y en escuelas rurales y en escuelas mal ubicadas. Pero también en Montevideo hay algunos transportes que cubre primaria, algunas escuelas que están alejadas de algunos asentamientos, tienen algún nivel de transporte. Y yo creo que lo más importante es el maestro comunitario. Hay 553 maestros comunitarios que hacen esa tarea, el estar en la casa, el visitarlos en el hogar, el convocarlos a la escuela cuando hablamos de ausentismo, el fortalecer el vínculo entre la familia y la escuela. Además tenemos 180 técnicos, psicólogos y asistentes sociales del programa Escuelas Disfrutables que también hacen esta tarea. Visitan los hogares. Sí, claro, claro. Florit, hablemos de los maestros. Nosotros dábamos un dato, que son las cifras del año pasado, que en Magisterio egresan unos 750 maestros por año, pero se requieren 1000. Y decíamos, bueno, pero están los que ya obviamente tienen una carrera o los que ya están ejerciendo. ¿Cuántos se jubilan? ¿Por qué siempre faltan maestros? Porque esa ecuación es como que no nos da. Tendríamos que tener muchos maestros con estos números. Sí, sí, sobre todo que ha habido una recuperación salarial, que es una de las variables, ¿verdad? El desarrollo profesional, el reconocimiento, el prestigio social y la remuneración, digamos, son las Sí, tres claro. variables clásicas para convocar a los jóvenes a optar por una carrera, en este caso por magisterio. Bueno, nosotros tenemos esa diferencia, yo creo que es un resabio de exigencias que la sociedad moderna le transfiere a las instituciones, particularmente a la escuela, las familias monoparentales, una gran inestabilidad de núcleos familiares, responsabilidades que van desde la salud, la educación propiamente dicha, la educación sexual, etcétera. Creo que es una carrera que requiere mucho esfuerzo, mucho sacrificio y mucha vocación. Y que esta diferencia de estos 200 o algo más o algo menos de maestros entre los que se reciben y los que se jubilan es un acumulado que fue generando algunas dificultades junto con un proceso inverso que fue crear cargos. Hace 15 años atrás el promedio de alumnos por grupo estaba en los 28, 29. En este momento está en 23. Estos 553 maestros comunitarios se crearon a partir del año 2005. Antes no había la expansión de la educación inicial, es decir, precisamos más maestros en un momento donde ya tenemos un desfasaje. ¿Pero tenemos un desfasaje hoy en día? En el ¿Hay caso menos maestros? En el caso de Montevideo es clarísimo que nos faltan maestros. Pero se jubilan más entonces de los que... Sí, esos números son correctos. Es ¿Se decir, jubilan 250? Digamos. No. Lo que hay es un proceso de ceses que tendrían que ser reemplazados por alrededor de 1000 maestros. Es decir, los ceses anuales andan en el orden de los 700, 600, 800. Lo que pasa es que de los que se reciben, no todos trabajan como maestros, algunos no lo hacen, no todos trabajan en la educación pública, algunos Bien. van a educación privada, y sobre todo tenemos un problema de distribución en el territorio. Sí, claro. Nos sobran maestros en Artigas, en Cerro Largo, en 33, en Durazno, en Tacuarembó. En otros departamentos está más pareja, y en Montevideo y alguna zona metropolitana, algo de San José, algo de Canelones, Falta. tenemos una falta de maestros. Bien. Bueno, y vinimos con canasta, ¿puede Como ser? buen alumno aplicado. Pero díganme que Trajo los déjenme útiles. decirles que en principio tenemos buenas expectativas
de que todos los cargos se elijan. Es Sí, decir, no hablamos de los maestros rurales, ¿no? Que es un, No, es un está gran debe también, porque es uno de esos cargos que es de tiempo completo, ese sí. sí, entre la Que- ida y la vuelta es de Que tiempo debe completo. ser complicado también asumir un puesto de esas características. Sí, pero las escuelas rurales en general tienen los cargos cubiertos. El Ajá, problema mira. lo tenemos más que nada en Montevideo, donde habilitamos el doble cargo. El año pasado tuvimos 1.734 maestros trabajando en doble cargo, uno en la mañana y otro en la tarde, en educación pública, a través del reintegro de jubilados, maestros con una buena trayectoria al final de la carrera y que son rehabilitados, reingresados. Eso ahí tuvimos 538 maestros jubilados. Yo diría, si estos 2.300, 2.260 maestros tuviesen la misma disposición en el año 2019 que en el año 2018 para trabajar, los cargos que hoy todavía no hemos provisto estarían cubiertos sin dificultades. Y tenemos los útiles, que decía Adri. Sí. Bueno, los Bueno, ¿cómo útiles, se accede a esto? Es como una canasta, digamos. esto es lo que, por ejemplo, un niño de quinto va a recibir. Unos cuadernos, colores, lápices, goma, juego de geometría. Bueno, una canasta básica. Los libros, los cuadernos, los textos, los cuadernos para leer y escribir, el cuaderno de matemática, es decir, vamos a tener cuadernos de lengua, cuadernos de matemática y una serie, esto es lo que va a recibir cada uno de los 340.000 niños, con alguna diferencia. Los niños más grandes de sexto van a recibir cuadernolas, no cuadernos, los más chicos obviamente no van a recibir un juego de geometría, Claro. pero con pequeñas diferencias. Esto es lo que va a recibir cada niño. Y bueno, y es un desafío. ¿Se entrega todos los años? Sí, se entrega todos los años, pero es la primera vez que se va a entregar absolutamente a todos los niños. Antes iban partidas directamente a la escuela y ahí se focalizaba, el director tenía Quienes más algún necesitaban. cuidado, exacto. Claro. En este momento vamos a tener este set básico para todos y después un set complementario, bueno, que hace a dáctilo, pintura, a témpera, a hojas garbanzo, a hojas Sí, A4. dependiendo del nivel y lo que necesitan, claro. Pintura, Florit. pinceles. La pregunta del estribo. El 1 de marzo. ¿Por qué se eligió esa fecha y no después de Carnaval, que fue, bueno, tema de discusión? Bueno, nosotros estamos tratando de institucionalizar una fecha en la que empiecen las clases. Lo hicimos desde el 1 de marzo, Sí. en esta administración del 2015, que en Ajá. realidad fue el 2, porque el primero asumió Sí. el presidente. Lo mantuvimos a lo largo de todos los años, nos pareció que este año correspondía mantener el criterio. Sobre todo, yo creo... Era raro que es un viernes, el lunes y martes es Carnaval, es como... Bueno, para Capaz que nosotros había que mover es el carnaval. primer... Para mí te iba a decir eso, hay que institucionalizar carnaval, ¿no? Ubicarlo fuera de esa fecha. Yo soy de los que creo que es un tema donde el legítimo interés de los operadores turísticos y el legítimo Seguro. interés Sí. del sistema educativo tienen Choca. visiones Siempre distintas. colapsan porque, bueno, Y yo personalmente soy de los que creo que este es un tema que en algún momento se tendría que laudar por ley. Es decir, asegurar por ley cuál es el calendario escolar, en qué día empieza Y y, qué día termina. Y lo otro se cuántos resuelve. días anuales son obligatorios. Ah. Este es el sistema que utilizan algunos países y entonces una discusión de legítimos intereses se salda por el sistema que tienen las repúblicas democráticas de resolver los asuntos, Lo que pasa es que que es en también, el Parlamento. si se institucionaliza la cantidad de días del año escolar, puede haber problemas con los sindicatos, porque si pasan los paros, si hace paro mucho tiempo, capaz que llegamos a enero con clases. Bueno, yo confío en que todos tengamos el sentido común, que hay una garantía básica que hay que darle a los alumnos, que es un tiempo mínimo para aprender y para enseñar. Sin Porque duda. si no, esa garantía los alumnos y El los tema es que a docentes veces la la tienen que política tener. juega en estas cosas. Bueno, me animo bueno. igual a decirlo. Está muy bien. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias.